Hola, ¿qué tal? En esta ocasión aprenderemos a diseñar una hoja de cálculo para resolver el problema de diseño de una tubería con la metodología de Darcy-Weisbach y Hazen-Williams. Vamos a comparar los resultados de ambas metodologías para este problema que se plantea. Se desea diseñar una tubería, es decir, determinar el diámetro para conducir 43 litros por segundo de agua a una temperatura de 15 grados centígrados. Esta sería la viscosidad cinemática correspondiente a esa temperatura. La longitud de la tubería es de 320 metros con un coeficiente global de pérdidas menores de 11.9. Y la tubería va desde una toma hasta una estación de bombeo con fines de riego. Se debe tener en cuenta que la diferencia de altura entre la toma y el nivel del agua en el pozo de succión de las bombas es de 17.2 metros, estando la toma por encima de dicho nivel. Entonces vamos a diseñar empleando, como ya lo había mencionado, la metodología de Darcy-Weisbach y Hazen-Williams. Por lo tanto, se tienen que definir los respectivos coeficientes de rugosidad de acuerdo al material de la tubería. Se va a proponer una tubería cuyo material arroje una rugosidad absoluta de 1.5 por 10 a la menos 4 metros para Darcy-Weisbach, lo que equivale a un coeficiente de Hazen-Williams de 120. La hoja de cálculo que en este caso van a bajar de Blackboard es la hoja número 500, clase 4, tubería simple, diseño, Darcy-Weisbach contra Hazen-Williams para Blackboard. Bien, la hoja de cálculo consiste de tres secciones. La primera sección es la que se refiere a la metodología de Darcy-Weisbach. La segunda sección es la que se refiere a la metodología de Hazen-Williams. Y finalmente, como lo hicimos en la tubería simple en clases pasadas, tenemos la lista de los diámetros nominales de tubería para poder escoger los diámetros en el cálculo. Para la solución con la metodología de Darcy-Weisbach, lo único que hay que hacer es utilizar nuestra hoja de cálculo para tubería simple que ya vimos en clases pasadas, donde recuerden que hay que iniciar proponiendo un diámetro y después, bueno, todos estos cálculos ustedes ya deben de conocer cómo se realizan, ya que esta hoja la vimos anteriormente, solo que aquí no hay que olvidar en esta sección de datos iniciales que se deben de cargar los datos del problema. Estamos hablando de que aquí tenemos ya la nu, que es de 1.14 por 10 a la menos 6. Tenemos el desnivel, que es de 17.2 metros. Tenemos epsilon, que sería el coeficiente de rugosidad absoluta, de 1.5 por 10 a la menos 4. También tenemos el coeficiente global de pérdidas menores, 11.9, la longitud de la tubería, el gasto de diseño, que ya lo escribimos en metros cúbicos por segundo, la gravedad y nuestra tolerancia, que es la que nos va a permitir establecer el criterio de parado. Entonces, bueno, pues aquí no vamos a perder mucho tiempo en explicar cómo funciona esta hoja de cálculo, ya que esta se puede revisar en el video anterior, donde se busca justamente el cálculo de un diámetro de una tubería simple para aplicando la tubería de Darcy-Weisbach. En esta ocasión, con estos datos, yo inicié el cálculo con 4 pulgadas, proponiendo tubería de 4 pulgadas, y al final, pues el proceso iterativo me arrojó que yo requería un diámetro teórico de 0.149 metros, que equivale a 6 pulgadas. Entonces el resultado es en diámetro nominal sería 6 pulgadas, es una tubería de 150 milímetros que nos está dando pues el gasto exactamente, de hecho
el gasto de diseño. Entonces con Darcy Weisbach obtenemos una tubería de 6 pulgadas. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el diámetro empleando la metodología de Hazen-Williams? Como ya lo vimos en clase, es muy sencillo utilizar Hazen-Williams cuando las pérdidas locales son despreciables. Pero este no es el caso, ya que tenemos un coeficiente que nos indica que existen pérdidas locales que probablemente no sean tan despreciables. Entonces en ese momento la metodología de Hazen-Williams ya no es un procedimiento fácil, requiere de un proceso iterativo. Por lo tanto, pues tenemos que diseñar una hoja de cálculo de este tipo. Como siempre, los datos iniciales los tenemos del lado izquierdo, en los mismos que cargamos en la solución de Darcy-Weisbach, a diferencia de que en lugar de utilizar epsilon utilizamos el coeficiente de Hazen-Williams, que es igual a 120. Este coeficiente es adimensional. Y bueno, pues todos los demás datos es exactamente lo mismo, incluyendo la tolerancia. Aquí tenemos todas las columnas que vamos a resolver durante el procedimiento. Comenzamos con la primera iteración, donde vamos a suponer el primer valor de las pérdidas por fricción, que en este caso será el desnivel. Después, aquí ya tengo precargada la lista de diámetros que se encuentran en nuestra tercera hoja de diámetros nominales. Vamos a seleccionar para comenzar el diámetro de 4 pulgadas. Este diámetro de 4 pulgadas lo convierto a metros con el factor de 0.025. Después voy a calcular la velocidad aplicando la ecuación de Hazen-Williams. Para calcular la velocidad, pues ya conozco el coeficiente de Hazen-Williams, que es 120. Posteriormente tendría yo que determinar el radio hidráulico, pero el radio hidráulico de un tubo lleno es igual a el diámetro sobre 4, así es de que ya conocemos el diámetro, ya no tenemos problema, y la pendiente es igual a las pérdidas por fricción entre la longitud. Por lo tanto ya tenemos todos los elementos para calcular la velocidad. Entonces la velocidad es igual a 0.849 por el coeficiente de Hazen-Williams, que vamos a bloquear, por el radio hidráulico, que es igual al diámetro entre 4, todo esto elevado a la 0.63, y todo eso por nuestra pendiente, que sería h sub índice f entre la longitud de la tubería, que la tendríamos que bloquear también. Las celdas que bloqueamos son aquellas que queremos que queden constantes a la hora de arrastrar la fórmula de la velocidad hacia abajo, y las que no bloqueamos evidentemente son las que queremos que vayan cambiando automáticamente, que en este caso es el diámetro y las pérdidas por fricción. Todavía aquí a la pendiente hay que elevarla a la 0.54. Ya tenemos nuestro primer estimado de la velocidad. Ahora tenemos que calcular el gasto que me está dando esta tubería con este diámetro y con esta velocidad, aplicando la ecuación de continuidad. Entonces tenemos pi, que es primero calcular el área de la tubería al cuadrado entre 4, que vamos a encerrar entre paréntesis, por la velocidad. Una vez calculado el gasto, este lo vamos a comparar con el gasto de diseño. En este primer intento, pues evidentemente el gasto que me da esta tubería no satisface el gasto de diseño. Vamos a poner en esta celda una condición para poder observar de manera fácil la prueba lógica. Si el gasto calculado es mayor o igual al gasto de diseño,
entonces escribe la palabra sí, de lo contrario escribe la palabra no. Evidentemente nos escribe la palabra no porque el gasto que calculamos con 4 pulgadas pues es inferior al gasto de diseño. Entonces no vale la pena continuar con el resto del cálculo hasta incrementar el diámetro de la tubería. Entonces lo que hacemos es irnos a la lista y proponer un diámetro mayor, en este caso es el de 6 pulgadas, y verificar el gasto. El gasto aquí, como podemos ver, si pasa, el de 6 pulgadas, si pasa, es decir, es mayor el gasto de diseño, perdón, el gasto calculado al gasto de diseño, y por lo tanto estamos en condiciones de proseguir nuestro cálculo. Las pérdidas locales, pues ya tenemos tanto el coeficiente de pérdidas como la velocidad, entonces es muy sencillo su cálculo. Vamos a darle K bloqueado por la velocidad al cuadrado entre 2 entre G, bloqueado G. Ok, hay que tener cuidado de bloquear las celdas que sean necesarias. Estamos calculando unas pérdidas de 4.27 y finalmente vamos a corregir las pérdidas por fricción dando simplemente H bloqueado menos las pérdidas por fricción calculadas. En ese momento damos Enter. Lo que prosigue es calcular el error entre las pérdidas por fricción calculadas y las pérdidas por fricción que hemos propuesto en la primera iteración. Vamos a calcular el valor absoluto del error, con eso sería suficiente. Y finalmente nuestra prueba lógica, que sería que si el error absoluto es inferior a nuestra tolerancia, que le hemos fijado de 10 a la menos 5, entonces escribe la palabra sí, lo contrario, escribe no. Evidentemente la prueba lógica no pasa, porque pues hay una diferencia importante entre las pérdidas por fricción calculadas y las pérdidas por fricción propuestas. Vamos a la segunda iteración. Para la segunda iteración vamos a igualar las pérdidas por fricción a las recientemente calculadas. Después vamos a seguir proponiendo el diámetro de 6 pulgadas y en ese momento vamos a arrastrar hacia abajo todas nuestras celdas. ¿Qué pasa aquí? Observen que en la segunda iteración, si bien nosotros habíamos obtenido antes que el gasto calculado era un poco mayor que el gasto de diseño, en la segunda iteración, al ajustar o al corregir las pérdidas por fricción, resulta que el gasto calculado ya es inferior al gasto de diseño, por lo tanto la tubería de 6 pulgadas no pasa. Esto nos lleva a tener que volver a proponer un diámetro superior y comenzar de nuevo con el procedimiento. Ya tenemos todas las fórmulas cargadas, ya no sería muy tedioso este procedimiento. Entonces vamos aquí a proponer HF igual a 17.2, es volver a empezar con lo que teníamos al principio y volver a verificar si el gasto está pasando lo que nosotros requerimos. Entonces aquí vamos a ver que el gasto es de 0.1 metros cúbicos por segundo. Vamos a verificar aquí nuestra prueba. Aquí no habíamos fijado la celda de gasto de diseño, hay que bloquearla porque si no nos arrojaba ahí una comparación con la gravedad, que es lo que no queremos. Por lo tanto aquí el gasto sí pasa para las 8 pulgadas. Bueno, los cálculos de las pérdidas locales y las pérdidas por fricción ya se efectúan automáticamente. Evidentemente aquí tenemos un error importante. Entonces nos vamos aquí a la siguiente iteración. Entonces damos que las pérdidas por fricción son iguales a las pérdidas por fricción calculadas.
repetimos en las 8 pulgadas de diámetro y verificamos el gasto. El gasto sigue pasando, si bien bajó un poco, pero sigue siendo más alto que el caso de el gasto de diseño. Entonces, en ese momento tenemos que seguir nuestro proceso hasta que aquí otra vez se nos ha olvidado bloquear la celda B11. Es muy importante no olvidarse de bloquear las celdas que se deben de bloquear para no obtener resultados falsos. Después aquí recorremos nuevamente todas las fórmulas, volvemos a checar que el gasto pase, y en efecto el gasto pasa, y en ese momento vamos a agarrar de dos en dos los renglones, porque si agarramos de una vamos a observar que en automático Excel le va a dar uno más al diámetro y no es lo que queremos. Entonces vamos a la segunda anterior para que Excel entienda que seguimos con 8 pulgadas. Entonces así recorremos nuestras fórmulas hasta que la prueba lógica nos diga que sí ha pasado el cálculo. Hasta la iteración número 16 es como estamos obteniendo el resultado final. Entonces, con el método de Hazen-Williams nosotros obtenemos un diámetro de 8 pulgadas que nos va a satisfacer el gasto que nosotros requerimos y mucho más. Entonces aquí simplemente vamos a dar pues el diámetro que calculamos en la última vez. Esto, para que ya funcione de manera automática, yo recomiendo introducir la función buscar. La función buscar necesita dos argumentos, uno que es valor buscado y otro que sería la matriz. En valor buscado vamos a dar un número lo suficientemente grande para que la máquina entienda que debe de darnos el valor más próximo al valor que estamos introduciendo. Por lo tanto nos va a poner el valor del último diámetro que hemos calculado, coma. Vamos entonces aquí a seleccionar el rango. Vamos a ir desde la celda C14 hasta la C200.000, por decir un valor muy grande. Y como pueden ver, pues Excel inmediatamente ubica el valor más cercano a este valor buscado. Es evidente que no es muy cercano, pero es el mayor de todos, es el que más se aproxima a 1 por 10 a la 300, que es un número muy grande. Así es como podemos nosotros utilizar la función buscar, y en automático que aquí nos dé el último diámetro calculado en el proceso iterativo. Para representar el diámetro en milímetros, pues nada más hay que multiplicar las 8 pulgadas por un factor 25. Si lo queremos en metros, lo dividimos entre 1000. Ya que tenemos el diámetro, entonces vamos ahora sí a calcular el gasto, que vendría siendo el mismo gasto que tenemos en la última fila. Igual si queremos, le podemos introducir la función buscar un número muy grande, que sería 1 exponente a la 300, coma, de aquí hasta F200.000. Ustedes pueden dar un valor menor, pero hay que asegurarse que en todo caso se abarque toda la columna de datos calculados. Es evidente que si nosotros hacemos demasiadas iteraciones, puede haber algún problemita ahí con el cálculo. Finalmente, en litros, basta con multiplicar por 1000 el gasto, y tenemos que el gasto calculado es de 85 litros por segundo.
que es muy superior, incluso casi el doble al gasto de diseño que nosotros esperamos satisfacer, pero bueno, es la metodología de Hassen-Williams que, comparada con la metodología de Darcy-Weisbach, pues sobreestima el diámetro de diseño. Hasta aquí hemos terminado la hoja de cálculo. Muchas gracias.